compañeras. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema a exponer es el modelo atómico de Bohr. Los integrantes del grupo son Alison Borja, Nicole Llano y mi persona Jennifer Palma. El modelo atómico de Bohr fue presentado en 1913. Fue el resultado final de trabajos muy importantes realizados por varios científicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Grupos aislados de investigadores buscaban distintos objetivos, y la genialidad de Bohr logró combinar un gran número de conocimientos para formalizar la primera hipótesis concreta sobre la estructura de la materia. Apuntando al modelo de Rutherford, Bohr propuso para el átomo de hidrógeno un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella un electrón. Este es el modelo planetario, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas. Consideró que las leyes de Newton y de Coulomb eran válidas e igualó la fuerza centrípeta con la electrostática. Postulados del átomo de Bohr. El primer postulado fueron los electrones que describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo, sin irradiar energía. La causa del electrón no irradia energía en su órbita. En ese momento, un postulado, ya que según la electrodinámica clásica, una carga con un movimiento acelerado debe emitir energía en forma de radiación. Para mantener la órbita circular, la fuerza que experimenta el electrón tiene que ser la fuerza coulombiana, centrípeta. Estos son las de la siguiente expresión. A continuación, mi compañera. Segundo postulado, el electrón no irradia energía mientras permanece en una órbita y la emite cuando pasa de un estado más elevado de energía a otro más bajo. Esta variación de energía es igual a la cantidad de radiación emitida hf. También es válida la hipótesis recíproca, es decir, un electrón solo pasa de un nivel inferior a un nivel superior de energía cuando absorbe una cantidad de radiación hf. De acuerdo con el segundo postulado, si un electrón salta de un orbital superior a un inferior, liberará una energía equivalente a la diferencia de energía entre esas dos orbitales, donde E1 es la energía del electrón en la órbita NF y F. Es la energía del electrón en el orbital NF. La ecuación 15 nos enseña cómo calcular la energía de un electrón del hidrógeno y una órbita N. Por lo tanto, sabemos calcular la diferencia de energía entre esos dos órbitas NF y NF. A continuación, la ecuación de la gráfica. Tercer postulado. Cuando un electrón salta desde una órbita superior de energía E2 a otra inferior de energía E1, la energía liberada se emite en forma de radiación. La frecuencia n de la radiación viene dada por la expresión E2 menos E1 es igual a Hn. Es la constante de Planck. Esta última expresión fue muy bien recibida porque explicaba teóricamente la fórmula fenomenológica hallada antes por Balmer para describir las líneas espectrales observadas desde finales del siglo XIX en la desexcitación del hidrógeno, que venían dadas por la ecuación de la siguiente gráfica. Características del modelo atómico de Bohr. El modelo de Bohr permanece en los átomos que tienen diferentes configuraciones electrónicas, en que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. El modelo de Bohr se parece al modelo planetario de Copérnico. Los planetas describieron órbitas circulares alrededor del Sol. En este caso, los electrones solo pueden orbitar en determinadas órbitas permitidas. Los radios de las órbitas no pueden tener cualquier valor. Después de las aportaciones científicas de John Dalton, Joseph Thomson y el modelo de Rutherford,
Niels Henrik Bohr propuso el modelo atómico de Bohr en 1911. En otros modelos de átomos anteriores al modelo de Bohr, se afirmó que el núcleo del átomo había protones carga positiva y que calculaban electrones en órbitas circulares alrededor del núcleo. Bohr estudió el movimiento de los electrones que orbitan alrededor del núcleo en la teoría atómica. Erwin Schrödinger descubrió la ecuación fundamental de la mecánica cuántica a partir del modelo atómico de Bohr, junto con la dualidad onda-corpúsculo. Los supuestos de la teoría de Bohr. En 1913, Bohr propuso la teoría de Bohr utilizando las líneas espectrales del átomo e hidrógeno de la teoría cuántica de Planck. A la luz de esta información, los postulados de Bohr se pueden resumir de la siguiente manera. Los electrones de un número se mueven en órbitas a cierta distancia del núcleo, cuando cada estado estable tiene una energía constante. A cualquier nivel energético estable, el electrón se mueve en una órbita circular. Estas órbitas se denominan niveles de energía o capas. Mientras el electrón está en uno de esos estados estacionarios, el átomo no emite luz, radiación. Sin embargo, cuando pasa de nivel de energía alto a un nivel de energía más bajo, emite unas cuantas de luz a la diferencia de energía entre los niveles. Los niveles estables en los que es posible el movimiento de electrones se designan con letras de la letra K a la Q. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida que después se tiene que liberar, y por esa razón el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a una que tenga un espacio y nivel adecuado. ¿Qué errores tenía el modelo atómico de Bohr? Dado que los electrones son muy rápidos, deben considerarse no solo en la física clásica, sino también en la teoría de la relatividad. El modelo atómico de Bohr solo puede explicar los espectros de átomos de un solo electrón hidrógeno. No puede explicar los espectros de átomos de varios electrones. La dualidad onda particular, hipótesis de de Broglie, no se tuvo en cuenta en el modelo atómico de Bohr. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ubicación y la velocidad del electrón en el átomo no se puede determinar simultáneamente con absoluta certeza. Por lo tanto, el concepto de órbita es erróneo. No menciona los neutrones. ¿Quién fue el tan mencionado Niels Bohr? El 7 de octubre de 1885 nace Niels Henry David Bohr, quien fue un físico danés que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. También fue el primero en recibir en 1958 el premio Átomos para la Paz. Eso fue todo. Muchas gracias.